Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Casi 60 minutos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para contaros algunos otros temas llenos de misterios. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Insistir, tenemos un montón de llamadas todas las noches. Insistir un poquito si queréis, a ver si podéis entrar en línea. Y muchos temas esperan para esta hora. La primera parte es un asunto que nos habíais pedido en multitud de ocasiones. Hablamos de ello hace tiempo. Tiene que ver con una técnica que viene de Hawái, el Ho'oponopono. Esta noche viene la segunda parte. Queremos rendir homenaje a Andreas Faber-Kaiser. 20 años se cumplen desde que nos dejó y queremos contaros algo que tiene que ver con mucha actualidad, con esa moneda, el Bitcoin le llaman. Hay un informe preparado, así que no os lo perdáis. Y para seguir, ahí va esa introducción que nos mete en el mundo del Ho'oponopono. Estar atentos porque dicen que es tremendamente efectivo. Y vamos con ese tema que habíamos anunciado, lo tratamos hace algún tiempo en el Espacio en Blanco y vuelve de nuevo nuestra invitada María José Cabanillas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Lo he dicho bien, Cabanillas o Cabanillas? Cabanillas, perfecto. Cabanillas, psicóloga, escritora. ¿Has sacado un libro nuevo o lo vas a sacar? Sí, sale en breve el segundo libro, sí. Que tiene que ver con esa técnica que vamos a hablar de nuevo esta noche y tú te has empeñado un poco en divulgarla, Ho'oponopono. Exacto, me he empeñado y la verdad es que está teniendo sus frutos porque, bueno, pues cada vez hay más personas interesadas en esta técnica, practicando y, bueno, pues con resultados muy positivos. Hicimos hace un tiempo un programa en el que hablábamos un poco de sus, las premisas, todo muy, aparentemente muy facilito, ¿no? Lo siento, perdóname, te amo, gracias y está todo solucionado. Sí, bueno, lo que pasa es que hoy nos vamos a detener, mi idea es más detenernos en la práctica, pero sí que es cierto que ya sabes que hablamos que la técnica en sí es sencilla, pero bueno, la filosofía que está integrada en Ho'oponopono es profunda y hay conceptos como la aceptación, como el desapego, que en fin, que no es tan sencillo como aparentemente parece. Ya. Tiene una filosofía muy profunda, Vale. El trasfondo de esta técnica. En un momento entramos en esa parte práctica, que es lo que más nos interesa esta noche, pero bueno, recordar que es una técnica que viene de Hawái o de esa zona, ¿no? Y que básicamente se consiste, lo decíamos en esa introducción que ha precedido un poco esta entrevista, en reunirse y perdonar y sacar un poco los trapos sucios y hablarlos entre todos en la tribu y limpiar y que todo se solucione, ¿no? Sí, antiguamente es como se hacía el proceso. Lo que ocurre es que ahora ya la técnica sí que está adaptada y digamos que hace 20-25 años adaptaron esta técnica a los tiempos modernos, creando el método oficial, identidad propia, que es en el que yo me baso, y ahora es tan sencillo como tú bien decías al principio, como repetir gracias, te amo, llovizna, hielo azul, etcétera, momento por momento, cuanto más mejor. Y la técnica es de resolución de problemas, eso sí, o sea, si tenemos algún problema en nuestra vida, para mí, y mi experiencia es que la mejor técnica que hay, la más fácil, a mí me gustan las cosas sencillas, es esta. Vale, vamos a tratar de dar unas claves hoy para que nos puedan ayudar, nos pueda servir a todos, ¿te parece? Muy bien. Ho'oponopono significa corregir un error. De pensamiento, exacto. El objetivo, tengo aquí una chuleta, traer paz y equilibrio de una manera simple y efectiva mediante la limpieza mental física y a través de un proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación, ¿es así? Exacto, sí, Vale. bien. ¿Cómo funciona? Mira, la práctica es sencilla. Bueno, simplemente ahí sí que hay un punto que hay que decirle a las personas para que se entienda un poquito Ho'oponopono. Has hablado de pensamientos. Simplemente voy a pararme en este punto, pero que sepamos que nosotros somos los que creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras memorias, esa memoria celular. Entonces, a partir de ahí, Ho'oponopono, una de las cosas que hace es borrar programación negativa de la mente subconsciente, o sea, cambia el punto de atracción. Has dicho una cosa muy importante y voy a empezar por ahí. El objetivo de Ho'oponopono realmente, aunque van a solucionar nuestros problemas, vamos a ver cambios en las situaciones problemáticas, es sentir paz interna. Y desde ahí lo demás llega, porque al final todo es cuestión de vibración, y la vibración más alta que hay, la más alta, es la paz interna. Ya. Cuando hay paz, lo demás llega. Ya.
por ir un poquito más al principio y incidir de nuevo en eso, todo lo que pensamos crea una memoria en nuestro ser y evidentemente si son pensamientos negativos eso está empezando a complicarnos la vida. Exactamente, es que los pensamientos son creadores. Bueno, el pensamiento, yo en mis cursos les incido muchísimo. No solamente el pensamiento, la palabra. Cuidado con la palabra. ¿Sí? Hablemos bien, por favor, siempre en positivo. Cuando te he dicho esa palabrota antes, que era una palabrota cariñosa, ¿te he hecho daño? No, tampoco, porque lo importante siempre es la intención. Vale, También es otro punto que podríamos desarrollar mucho tiempo. Es que le he dicho una palabrota de la voz tan bonita que tenía, una palabrota cariñosa, o sea que lo siento, ¿vale? Pero yo he visto la intención amorosa, entonces la intención es lo que gobierna el mundo. Te digo como pone aquí, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Sí, vamos a empezar. Mira, las 4 palabras principales de Ho'oponopono son lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Las personas las repiten mentalmente, no tienen que verbalizar nada. Nadie tiene que saber que tú estás haciendo Ho'oponopono. Puedes cambiar el orden de las 4 palabras. Puedes decir solamente el gracias, solamente el te amo, solamente el llovizna, solamente el hielo azul. Hay muchas palabras y muchas herramientas. Tienes que elegir un poco la palabra que a ti mejor te haga sentir. La que más te guste, la que más te llame la atención. El sentir, una cosa muy importante. El alma siempre te habla a través del sentimiento. Hay que hacer caso al sentir. Y en las palabras de Ho'oponopono, a la hora de decidir, pues voy a utilizar esta o la otra, ¿cuál te hace sentir mejor? ¿El gracias? ¿El te amo? ¿El llovizna? Pues esa repites. No importa la palabra, lo que importa es que lo hagamos. El proceso hay que hacerlo, cuanto más mejor. ¿Y María José, hacerlo en silencio? Exactamente, la repetición es mental, no tenemos que verbalizar nada. Como un mantra, como si fuera una oración. De hecho, tiene el efecto mantra porque una de las cosas que hace Ho'oponopono es parar la mente, o sea, esa vocecita interna, ese ego, que no nos deja y que nos da mucho mal muchas veces, la preocupación. Pues cuando te empiezas a repetir, lo que va a notar la gente que practique es que esa preocupación se va a empezar a ir. Es parar la mente, no deja de ser un mantra. Y también que has dicho es que todo lo que dices es interesante y podríamos hablar. También Ho'oponopono no deja de ser, y ahora explicaré por qué, una forma de oración también, una forma de rezar. Vale, mucha gente me lo pregunta y es cierto. Espera. Primer punto que nos queda claro, aparte de que nosotros creamos con nuestros pensamientos nuestro futuro, la vida, que esa repetición de esas palabras de lo siento, perdóname, te amo, gracias, cielo azul, etcétera, etcétera, sirven para parar la mente. Exactamente, borramos programación negativa, paramos la mente. Pasan muchas cosas cuando hacemos Ho'oponopono, pero mira, ¿de dónde viene el sufrimiento? Sí. De la mente. De ahí viene todo el sufrimiento que tiene el ser humano. ¿Ah, sí? Sí, claro, del ego. Si tú no... El ego es... Mira, el ego... Esto sí que vamos a definirlo porque si no a veces crea confusión. El ego no es solamente el sentirte superior a los demás y todo esto, ¿no? El ego es la separación, el porque yo, porque tú, porque yo soy mejor que tú. El ego son las máscaras sociales que todos nos ponemos para la vida. Y el ego, que es el punto que a mí me interesa en Ho'oponopono, es la vocecita interna que oímos continuamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a arruinar, de esta no sales, eres idiota, ¿qué has hecho? Pero fíjate, pero por culpa, resentimiento, miedo. De eso habla el ego. El ego no habla de amor. Y el ego no es que sea malo, ¿eh? El ego es lo que sabe hacer. De hecho, el ego piensa que así nos protege. Pero una de las cosas más importantes de Ho'oponopono, y por eso viene esa paz interna, que es la vibración más alta que hay, y todo es cuestión de vibración, como digo, es que te acalla esa voz. Entonces, cuando tú haces Ho'oponopono, los que practicamos lo decimos, es maravilloso, te sientes preocupado, no sabes qué hacer, estás ahí con el run run, sufres porque lo pasas mal, porque tú te crees esa voz, aunque todo es una ilusión. Yeah. Entonces, claro, cuando empiezas a hacer Ho'oponopono, empiezas a repetir las palabras, una de las cosas que observas es que la mente se para. Esto es maravilloso. Si solamente hiciera esto, ya sería mucho, ¿no? Que es lo que hacen los mantras. Lo que pasa es que Ho'oponopono va más allá, ¿no? Ya. Qué interesante. Es una oración, decías también, o se puede plantear como ello. ¿Significaría un contacto mucho más interno con nuestro ser, con nuestra alma? Exacto. Hay gente que me dice, entonces Ho'oponopono es como rezar, y yo digo, pues sí, porque Ho'oponopono, mira, uno de los puntos también importantes en Ho'oponopono es que estamos dando permiso a la divinidad para que nos ayude, nos asista y nos proteja, porque a nosotros se nos ha dado el regalo del libre albedrío. Si yo me quiero arruinar la vida, me la arruino. No voy a ser ni mejor ni peor. Esto de mejor y peor para el alma no existe. Esto de nuevo viene del ego. Simplemente habré evolucionado poco en esta vida, lo haré en otra. Entonces, cuando estamos... ahí me he ido un poco. ¿Qué me has preguntado, Miguel? Que estaba yo ahora con las otras vidas y me he ido. Si era un
un rezo, una oración y comunicaba un poco más, mucho más con tu interior. Los que me conocen de los cursos saben que me pasa mucho. Que de vez en cuando te vas, ¿no? De un tema a otro, porque pienso muy rápido. Exactamente, mira, es dar permiso a la divinidad para que nos ayude, nos asiste, nos proteja, porque como decía, tenemos el regalo del libre albedrío, y si me quiere arruinar la vida, me la arruino. Es como co-crear con la divinidad. Entonces, para eso tengo que darle permiso si yo quiero que la divinidad me ayude. Y el Ho'oponopono es un poco una llave que te permite decir, vale, doy permiso a la divinidad para que me ayude. Exacto. Entonces, en ese sentido sí que es una oración, una forma de pedir. Aparte de que bueno, aquí podríamos también hablar muchísimo, porque yo siempre le digo a la gente que, esto sí que lo voy a decir porque es importante, a todo el mundo que nos esté oyendo, que se plantee, cuando yo hablo de divinidad, Dios, universo, como cada uno quiera llamarlo, que se pregunten qué es Dios para ellos. A veces nos preguntan, ¿crees en Dios? No, la pregunta es, ¿qué es Dios para ti? Porque muchas veces nos han hecho creer en ese Dios, ¿no?, que nos juzga, que nos castiga. A algunos les da premios, a otros les da, a otros les quita. Eso no existe, ¿no? Cuando yo hablo de Dios, de divinidad, me refiero a la energía de más alta vibración, que es el amor. Eso es Dios. Y además, Dios está en cada uno de nosotros. Tampoco está Dios ahí como algo externo, ¿no? No, Dios está en nosotros, ¿no? Entonces yo cuando hablo de divinidad, cuando Ho'oponopono habla de divinidad, porque no se habla de ningún Dios hawaiano, nos estamos refiriendo a esto. Esa divinidad está dentro nuestra. Y yo les invito también a los oyentes a que hablen con la divinidad. Yo hablo mucho con Dios, le digo, le cuento mis cosas, le pido, y échame una mano en esto, si te parece. Y además es que lo que hace es fortalecer esa relación, sentirte como más en confianza, no más en confianza, más confiado con la divinidad, que es muy importante. La persona que confía en el proceso de la vida, en la divinidad, en el universo, como quieras decirlo, no le va a faltar de nada jamás, nunca. Entonces, Ho'oponopono te ayuda a sentir esa confianza, porque lo que se pide en Ho'oponopono, esto es importantísimo a la hora de practicar, es lo correcto y perfecto que venga a mi vida. O sea, no pedimos nada concreto, no pido esto, lo otro, que me venga el trabajo, que me venga la pareja, además esta pareja, además este trabajo. No, que lo correcto y perfecto llegue a mi vida. Es como abrirte a ese campo de infinitas posibilidades, porque ese Dios en ti, esa divinidad, sabe lo que es correcto y perfecto para ti. Tu mente, ego, no tiene ni idea. Lo correcto y perfecto que llegue a mi vida. Al final se plantea todo como muy facilito, muy sencillito. Igual es que las cosas son más sencillas y nos hemos complicado la vida en este mogollón en el que nos hemos metido. Mira, yo estoy de acuerdo totalmente en lo que acabas de decir, pero ya yo observo que eso empieza a cambiar. Ahora las cosas cada vez, y bueno, en el crecimiento personal, con todas las técnicas pasa lo mismo, cada vez son más sencillas. Cada vez se tiende todo a simplificar, porque además estamos inmersos en un cambio de conciencia y no hay tiempo. Las cosas ahora van rápido. Entonces, las cosas sencillas funcionan exactamente igual. ¿Por qué complicarlas? De hecho, Ho'oponopono, si los oyentes buscan información por internet, a veces se complica la técnica de forma innecesaria, que no hay que complicarla, que es fácil. Que sí, que la filosofía es profunda y hay que verla y tal, pero lo que es en sí la práctica es repetir. Yo tengo niños a veces en los cursos y ellos lo hacen de maravilla, porque ellos nos hacen tantas preguntas como nos hacemos los adultos, pero ¿por qué esto así? ¿Por qué no? Y tan fácil me va a funcionar y tal. Los niños lo hacen con esa inocencia, ¿no? Pues yo apelo a esa inocencia, hacerlo con la inocencia de un niño. Tú vas caminando y repites las palabras de Ho'oponopono. Estás cocinando y puedes repetir las palabras. Estás en el metro y repites. No tienes que tener 100% conciencia. O sea, puedes estar haciendo otra cosa y a la vez repetir. Y esas memorias dolorosas, esa programación negativa, se va transmutando, se va dando permiso a la divinidad para que nos ayude. Vamos parando la mente. O sea, es que pasan muchas cosas. Una cosa que te gustará a ti, que sé que te gusta la técnica ancestral, es que cada vez que repetimos cualquiera de las palabras, viene a nosotros una energía que se llama mana, que los antiguos hawaianos decían que quien tiene una buena cantidad de energía mana, toda esa energía en este universo mental, recordemos, no puede haber lugar para la carencia, para la escasez, porque es una energía de alta vibración. Y como te decía, al final todo es cuestión de vibración. Si tú estás en una vibración alta, de amor, lo que atraigas va a ser más de lo mismo. Tu vida te va a gustar mucho. Pero si estás en una vibración constantemente baja, de temor, lo que atraigas, más razones para el temor te va a dar y tu vida no te va a gustar. Entonces simplemente
esta energía mana ya nos está elevando la vibración. Esto es muy importante. Por eso a veces practicamos Ho'oponopono y en el acto vemos cambios a nuestro alrededor, como que hay más armonía, como que gente que discutía se calma, en fin, te podría dar un montón de ejemplos porque se nota a veces en el acto Ho'oponopono. Y sobre todo, muy importante, es una técnica de resolución de problemas. En Ho'oponopono se dice literal, el problema se para, ya no va a más y la solución está en camino. Aunque yo no pueda pedir nada concreto, que sí que estoy pidiendo que lo correcto y perfecto venga a mí. Lo que pasa es que muchas veces no lo sé. Pero, y luego también estoy pidiendo paz interna. Recordemos que el objetivo de Ho'oponopono es la paz interna. Entonces, el problema se para, ya no va más. Recordemos esto, Vale. que siempre funciona Ho'oponopono. Déjame que hagamos una pausita y ahora hablamos de eso del problema. Y como dices tú, que como sabes, María José, que me gustan eso de las energías ancestrales, el mana, curioso. Sí, bueno, es que sé que te gusta la parte un poco más ancestral y bueno, lo de la energía mana, pues me parece interesante para que las personas lo sepan. Vale, tenemos un problema ahí. Espera, tenía por aquí una cosita, memorias. Gran parte de los pensamientos que tenemos, sobre todo si son equivocados, de ese ego que nos complica un poco la vida, va creando memorias, ¿no? El Ho'oponopono puede limpiar esas memorias, viene a traernos, Leo, la posibilidad de asumir el 100% de la responsabilidad sobre todo aquello que nos incomoda, en personas, situaciones, lugares, y a partir de ahí nos da herramientas preciosas para que se limpien las memorias que hacen que esto nos incomode. Exacto, mira, cuando en Ho'oponopono se habla de memorias, realmente se está refiriendo a la memoria celular. En cada una de nuestras células está toda la información de nuestra experiencia de vida desde que estamos en el feto materno. Todo lo que vamos experimentando se va quedando grabado en forma de información, por explicarlo fácil, a nivel celular. El momento del parto, un momento muy importante. La infancia es la base. La adolescencia, una continuidad de la infancia, es decir, toda nuestra experiencia de vida. Pero también venimos con la información de generaciones anteriores y nosotros influimos a generaciones posteriores. Es decir, igual que heredamos el color de pelo, color de ojos, la altura, podemos heredar traumas, creencias limitantes, ciertas pautas de comportamiento. Dicen que venimos, en este caso, negativas, por eso se habla en Ho'oponopono de memorias dolorosas. También tenemos memorias positivas, pero tenemos muchas memorias dolorosas. Entonces, dicen que venimos con la información de 7 generaciones anteriores e influimos en 7 generaciones posteriores. 7 generaciones anteriores y posteriores. Exactamente, ¿Sí? e influimos en 7 generaciones posteriores. Y bueno, una de las claves de Ho'oponopono para que veamos tantos cambios en la realidad es lo que tú dices, que precisamente cada vez que repetimos cualquiera de las palabras estamos transmutando esas memorias dolorosas en pura luz, como se dice textualmente en Ho'oponopono. Es decir, estamos borrando, eliminando memorias dolorosas. Cuando yo cambie por dentro, mi realidad externa va a cambiar sí o sí. O sea, si yo tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Un trabajo interno. Y Ho'oponopono trabaja internamente, trabaja en esa mente subconsciente que es la que está trayendo la realidad. Vale, déjame que te ponga un ejemplo. Suena tan fácil. Supongamos que yo soy muy negativo, que creo que todo me va a ir mal, que me voy a quedar sin trabajo, que yo qué sé. ¿Cómo me quito esa historia? Ese problema que me está dejando de ser feliz. Bueno, pues lo que has dicho es algo perfectamente normal, que nos puede pasar a todos. Sí. A todos tenemos días malos, estamos días preocupados y con una energía negativa, no pasa nada. Si tú haces Ho'oponopono, es lo que te decía, vas a dejar de preocuparte, el run run lo vas a parar. Ya. También volvemos a la energía mana. Es que automáticamente al repetir las palabras de Ho'oponopono son todas bonitas y nos damos cuenta. Hielo azul, llovina, gotas de rocío. Hay una vibración alta en estas palabras. Entonces, cuando tú repites estas palabras, automáticamente tu vibración también se eleva. Entonces, poco a poco te empiezas a sentir mejor. De hecho, una de las claves de Ho'oponopono, y siempre digo en mis cursos, cuando os sintáis preocupados, Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. Antes lo hemos dicho, o sea, mucho Ho'oponopono. También cuando nos sintamos bien, que esto es importante. Que luego nos va bien la vida y nos olvidamos de Ho'oponopono y de todo. Hay que seguir practicando. Pero sobre todo cuando nos sentimos negativos, bajitos de ánimo. Yo ahora he estado en una época, pues por un proceso personal de duelo, pues con tristeza, porque es perfectamente normal, no pasa nada. Si uno está triste, llora. Las emociones están ahí para aceptarlas y vivirlas, las que llamamos negativas. Y a mí Ho'oponopono me ha ayudado muchísimo, porque cuando me sentía realmente mal, pues lloraba, porque hay que hacerlo. Pero luego también hacía Ho'oponopono y yo ya notaba cómo me sentía mejor, ¿no? Entonces, cualquier persona que nos esté oyendo y lo esté pasando mal va a notar este cambio de vibración, va a notar que se siente mejor al practicar las palabras.
Y esto ya es mucho, por lo que estamos diciendo todo el rato, porque es que el objetivo de Ho'oponopono realmente es la paz interna. Cuando tú tienes paz interna, incluso los problemas dejan de ser problemas, ya no los ves así. Y al final todo es cuestión de percepción. Todo es mucho más sencillo de lo que parece. Exactamente. Es un placer hablar contigo, María José. Los últimos minutos, quizá deberíamos de retomar esa idea que tuvimos en la primera parte de hacer algo mucho más seguido de estos temas, ¿te parece? Sí, cuando quieras, yo estoy a tu disposición para hablar de Ho'oponopono y de lo que quieras. Vale. Casi tengo aquí en la chuleta que dice, aparte de conseguir la paz interior, sanar y toda esta serie de cosas, comunicar y proteger a tu niño interior, que es tu subconsciente y es quien materializa las cosas en tu vida, ¿no? O dejar que salga ese niño que es quien entiende las cosas mucho más rápido, como decías en ese ejemplo. Bueno, el tema del niño interior a mí me fascina. De hecho, yo sobre todo dedico mi trabajo a dar cursos de Ho'oponopono, pero también estoy ahora intentando transmitir como buenamente puedo y sé, porque el tema del niño interior es complejo, el tema del niño interior en cursos que hago solamente del niño interior, y el niño interior efectivamente se relaciona con nuestro subconsciente, donde está toda esa programación negativa. El niño interior es también todo lo que nos pasó en la infancia. Desgraciadamente poca gente ha tenido una infancia perfecta, porque cuando somos niños demandamos muchísimo amor, muchísima atención, pocas veces lo hemos tenido tal cual lo necesitábamos. El niño interior es también esa vocecita interna que sabe lo que necesitas en tu vida, es la sabiduría. Hay algunos psicólogos que dicen que el niño interior es un trocito de tu alma, fíjate que es bonito. De hecho, el niño interior, cuando trabajas con él, tiene algo de mágico. A veces es como que tú visualizas a ese niño, yo me visualizo a mí de pequeña en este caso, y es como que me habla y hace cosas que parece que tenga vida propia, ¿no? Porque todo es una metáfora, lógicamente, pero tiene algo de mágico el tema del niño interior. Y es algo muy importante porque es una parte nuestra que tenemos ahí como abandonada y que hay que integrar también para sentirnos más completos, ¿no? Entonces en Ho'oponopono se le da mucha importancia porque Ho'oponopono bebe de muchas fuentes y cómo no se le va a dar importancia al niño interior, sí que es una parte nuestra. Lo que pasa es que la tenemos sin integrar. Una cosa que pueden hacer los oyentes para cuidar de forma natural al niño interno es conectarse con sus deseos y necesidades. Porque estamos siempre en el adulto, ¿no? Con las obligaciones, tengo que hacer esto, lo otro, divertirse, deseos y necesidades, ¿qué te apetece hacer? No sé, ser un poquito niño también, ¿no? Esa es una forma natural de cuidar al niño, esa conexión con los deseos y necesidades, lo que me apetece a mí hacer de verdad, no las obligaciones que tengo, ¿no? Solamente disfrutar un poco de la vida, divertirte, en una palabra. Y casi lo último, aunque seguiremos con el asunto perdón y transmutación. Quizá perdonarse y perdonar a los demás también sea un gran paso, ¿no? Bueno, ahí podríamos hablar mucho. Nadie te hace nada. ¿Nadie qué? Nadie te hace nada, jamás. Lo tienes que hacer tú, ¿no? No, es que nadie te hace nada ni tú haces nada a nadie. Realmente, yo cuando en Ho'oponopono, porque ya podríamos hablar de este tema también, si quieres lo tratamos otro día. Sí, lo tratamos otro día si quieres, pero adelante. Vamos a dejar que es autoperdonarte. Trabajar el perdón en ti mismo, trabajar la culpa, que es un sentimiento que el autoperdón tiene que ver mucho con esa culpa que sentimos y que nos boicotea muchísimo. Entonces es un proceso más bien de autoperdón, porque realmente, como dice la física cuántica, es que nadie te hace nada. O sea, no hay verdugos, hay maestros. ¿No hay verdugos? Sí, hay maestros. Es que esto al final nos han enseñado las cosas de una cierta forma y realmente es desaprender para volver a aprender, como diría un curso de milagros, que también es una filosofía que me gusta mucho, ¿no? Entonces es verdad que yo eso lo tengo comprobadísimo, que es que no hay verdugos, hay maestros. Las personas que más difícil te lo ponen, entre comillas, son las personas de las que más puedes aprender y que están ahí para tu evolución, para ayudarte en tu evolución. Recuérdame, María José, las palabras, las que podemos empezar a utilizar. Quizá estas, lo siento, perdóname, te amo, sí. Gracias. Hielo azul, llovizna, gotas de rocío, la paz del yo soy el yo, ahora no me salen más, fuente perfecta, índigo, espera que ahora me salen más, verde esmeralda, blanco, pero sobre todo que repitan con la inocencia de un niño, momento por momento, cuanto más mejor.
Una cosa muy importante, esto lo tengo que decir por si acaso. Sí. Si alguien empieza a practicar y siente un poquito de incomodidad interna, que no piensen que es que esta técnica no funciona y que dice esta mujer, porque esto me está sentando mal. Es normal. A veces cuando estamos trabajando memorias, esas memorias dolorosas que tenemos ahí, toda esa programación negativa de la mente subconsciente, es perfectamente normal un periodo de incomodidad. Que sigan practicando porque una semanita, 2, y al final eso va a pasar. Y cuando, igual que van a haber un cambio interno, van a haber cambios externos, sí o sí. Ya. ¿Y cuántas veces hay que decirlo? Todas las que podamos. Todas las que podamos. Yo siempre digo, mira, hoy estamos con el reloj mirando ahí, pues hoy estoy 2 horas, hoy 3. Un día yo puedo estar 3 horas, otro día estoy 1, otro día estoy 5, dependiendo un poco de lo que tengamos que hacer, porque cuando estamos muy enfrascados intelectualmente en algo, es difícil repetir, pero la verdad es que hay muchos momentos al día que nuestra mente está ocupada en tonterías, pensando pensamientos que no van a ningún sitio o preocupándonos. Vamos a hacer Ho'oponopono, que es mucho mejor, ¿no? Porque los resultados van a ser mucho más positivos. Y el tiempo no es seguido, ¿eh? Cuando yo me refiero a 3 horas a lo largo del día, o sea, no hay que estar 3 horas seguidas. Es como con naturalidad, tú caminas, vas repitiendo, tú estás en el metro, vas repitiendo. Que algo te interrumpe la repetición, no pasa nada, ya volverás a comenzar. En fin, con naturalidad absoluta. María José Cabanillas, que se ha preocupado, que se ha empeñado en que aprendamos cosas de Ho'oponopono. ¿Forma de contacto contigo, María José? Bueno, pues a través de mi web, golosinasparaelalma.com. Golosinas para el alma. Sí, ahí ya miran la web, verán el libro, que es Ho'oponopono, conéctate con los milagros, lo pueden comprar en cualquier librería, donde quieran. Hay información de por qué funciona Ho'oponopono, cómo realizar la práctica. Hay seminarios por toda España, estoy viajando mucho, así que voy a todos los sitios. Y bueno, pues también está el mail de contacto, pues si alguien tiene alguna duda, yo buenamente como puedo las voy atendiendo. Vale, pues un placer. Quedamos cualquier día para ser niños y jugar un rato, ¿vale? Cuando quieras. Lo siento, encantada. Perdóname, te amo. Gracias a ti. Un besito grande. Hasta pronto. Hola, soy José Medrado y mando un saludo a los radio oyentes del Espacio en Blanco de la Radio Nacional de España. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Me llamo Beatriz y estudio telemática en el Centro Universitario de Mérida. En España viven algo más de 4 millones de jóvenes menores de 25 años. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto nos acercamos a ellos para conocer sus proyectos, ilusiones y también sus preocupaciones. Pues actualmente mal porque la crisis económica... Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Y 35, 2 y 35 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de ese tema que nos llegaba desde Hawái. Llega el momento del recuerdo del espacio en blanco, un tiempo en el que vamos a ir hacia un mundo desconocido, y el teléfono, por si queréis seguir llamándonos, sigue abierto: 900-137-137. El mundo desconocido nos espera. Llega el tiempo de los recuerdos del espacio en blanco, esa sección que dirige Ramón Álvarez y que se encarga de recuperar algunos sonidos de ese pasado. Hoy no tanto para recordar el espacio en blanco, sino para recordar a una persona que abrió un montón de puertas en este mundo nuestro. Buenas noches, Ramón. Hola, Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, y un poco añorado, ¿no? Porque hoy precisamente he pasado por el 614 de la Avenida Diagonal. ¿Sí? Y me han venido unos recuerdos, cierta nostalgia, ¿no? Ya. Tú vivías allí cerca, ¿verdad? Sí, vivo cerca, vivo relativamente cerca de allí. Ya. Hoy se cumplen 20 años de la partida de otro mito de esto de la radio y de estos temas, Andreas Faber-Kaiser. Era alemán, catalán, era una mezcla, un personaje que abrió muchas puertas, ¿verdad?, en nuestro mundo. Él era catalán, siempre decía, bueno, lo único que sabemos es que sus padres
Su padre, un gran pintor, Bill Faber, era alemán, y su madre, Edma Kaiser, también era alemana, ¿no? Aunque él nació en Barcelona. Ajá. Y yo tuve la oportunidad de conocerle, estar en varias ocasiones con él, cuando yo también empezaba a hacer radio. Y él hizo varios programas, pero sobre todo lanzó al mundo una revista que fue mítica, Mundo Desconocido, ¿verdad? Era una revista, una maravilla. De lo mejor que se ha hecho en este mundo nuestro, ¿verdad? Sí. Era una revista muy prestigiosa que nació en el 76 y duró hasta el año 82. Además con gente, con seguidores, digamos, y además con colaboradores de renombre, ¿no? Desde Eddie von Daniken, Heineck, Jacques Vallée, y aquí en España, pues Juan José Benítez, Juan García Tienza, o sea, era una revista muy... No de las mejores, dicen, de las mejores del mundo, ¿no? Recibió varios premios. Yo recuerdo que recibía esa revista y la devoraba, como no había demasiadas publicaciones, y era eso, la puerta abierta hacia esos mundos y alguien que te podía dar información de primera mano. Y hizo varios programas de radio. Déjame que pongamos un poco una de sintonía de uno de ellos. Sintonía Alfa. Esta sintonía alfa conectaba con esos mundos del más allá, ¿verdad, Ramón? Una maravilla, sentir aquella sintonía, y yo que a veces la había sentido allí con él, ¿no? Había ido al estudio a verlo en directo, y bueno, trae muy buenos recuerdos. Él empezó en verano del año 1988 con el que vuelan a que se lleven, qué quiere esta gente. Sí. Y luego, pues sí que continuó con el Sintonía Alfa, y lo iba alternando con el Archivo Secreto, ¿no? Con Archivo Secreto. El Archivo Secreto. Sí, que era una serie de 8 programas que hizo para el verano del año 91. Ajá. Estamos haciendo estos minutos un poco como recuerdo, como homenaje a Andreas Faber-Kaiser, y como digo, hace 20 años exactamente que se marchó a ese mundo desconocido, a ese mundo donde seguramente ahora tiene todas las claves. Yo recuerdo, Ramón, que le entrevisté porque había sacado un libro que hablaba de una información bastante controvertida. Jesús vivió y murió en Cachemira, recuerdo que se llamaba el libro. Menudo libro y menudo impacto que causó ese libro, en el año 76 además. La lió parda, ¿eh? Sí, lió una buena con el libro. Ahí sí que la verdad es que Andreas no tenía pelos de la lengua, no tenía un problema en decir las cosas, y yo creo que eso le costó caro, ¿no? Al final. Déjame que escuchemos una pequeña referencia que le hace a ese libro. Gracias a ti, hemos rescatado algunos fragmentos de su voz para hacerle hoy presente y hacerle este homenaje. Y yo no digo en el libro que todo esto sea cierto, digo que existe una documentación amplia que indica que esto sí sucedió. También digo al final del libro que al 100% no se puede demostrar y que falta muchísimos más estudios, que falta un congreso mundial realmente de especialistas en el tema que lo estudie, y lo que hice con el libro es aportar toda la documentación que existe sobre el tema que yo he podido encontrar, porque era un tema que se desconocía y que sin embargo en Oriente se conocía, en Cachemira se conocía. Hay una secta concreta de los Ahmadiyas musulmanes, que son los disidentes del Islam, que investigan este fenómeno, esta posibilidad desde finales del siglo pasado. Y bueno, existía una documentación oculta al conocimiento occidental que me parecía interesante aportar, y es lo que hice en el libro. Simplemente, como investigador, tuve acceso a unos conocimientos, a unos textos y a unos lugares que indican que sí, que el personaje Jesús no murió en la cruz. Huyó de Tierra Santa, digamos, de Palestina, se encaminó hacia el este para reunirse con los restos de las 10 tribus perdidas de Israel, y ahí murió. Todo esto me parece suficientemente interesante para investigarlo desde un punto de vista simplemente histórico, aparte de religioso. Y como esta documentación existía, pues la aporté en un libro y ahí está. Por esto digo que a mí no me dio ningún disgusto, a pesar de amenazas que hubieron y de pataleos por ahí. Pero no, lo que sí lo siento por la gente que... Rompedor con esas afirmaciones acerca de Jesucristo. En su día tuvo algunas amenazas, como él contaba, ¿verdad, Ramón? Sí, yo después de las palabras de Andreas, la verdad que poco se puede añadir, porque es que lo dice todo bien claro.
En esta entrevista, que data ya de unos 30 años o más, en el tiempo él lo decía, que era una persona muy echada para adelante y que era muy atrevido, pero luego últimamente, en los últimos meses de su vida, reculó bastante. Llegó a tener miedo, ¿no? Creo que tenemos otro corte en el que hace un poco referencia a que empieza a tener miedo a estos temas. No sé si se refiere a entidades de fuera o entidades de aquí. Si te parece, lo escuchamos, ¿vale? De acuerdo. Yo he estado avisando siempre de que, cuidado, que por ejemplo los extraterrestres no son los buenos hermanos cósmicos, como dicen muchos, no digo investigadores, pero sí seguidores del tema, o implicados como Sixto Paz, o como aquí José Luis Grifold, y tal, que adoran prácticamente los extraterrestres. Seguramente hay una parte de ellos que son de buenas intenciones, pero hay otra que es muy negativa, muy manipuladora, y que nunca nos van a decir para qué vienen aquí, porque no les interesa, simplemente. Entonces yo, con todo lo que pasó este verano, por ejemplo, que ha sido una neumonía muy fuerte, que casi me muero en julio, literalmente, y que me sacó de casa Malví, cuando me vio tan mal, dice: tío, te estás muriendo, o sea, fuera de aquí, y vamos a curarte, y si podemos, porque no lo tenía claro. No sé, que esto fue en julio. De julio ahora, pues pasé la neumonía, pasé 2 operaciones, de las cuales todavía no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar, casi instintivamente, no es que me haya puesto a pensar. Y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. Que hay mucha fantasmada, pero hay personas que funcionan y fenómenos que funcionan. Igual que funcionan para bien, funcionan para mal. Y de verdad, yo he cambiado mi visión de todo en general, pero sobre todo de paraciencias y del mundo esotérico, y le tengo muchísimo respeto y voy a medir muchísimo. Ahí contaba ya que había tenido esa enfermedad, la neumonía, y que había cogido miedo a estos temas, ¿sí, Ramón? Y esa entrevista fue muy poquito antes de morir, 2 meses creo yo. Yo más recuerdo el episodio. Hay una entrevista que le concedió a otro buen amigo común, Pedro Riva, y se le veía ahí que estaba realmente tocado, ¿no? Porque ya no solo este libro, sino hubo algún otro más controvertidos que le causaron muchos problemas, ¿no? Hay quien dice que su muerte no fue del todo natural, ¿no? Hay una especie como de leyenda por ahí funcionando que le obligaron a morirse. Sí. Él llega a decir en alguna ocasión, llega a decir en los medios, y que él el virus del SIDA se lo inocularon, de alguna manera. Él solo recuerda que en una transfusión, o sea, la madre de una amiga suya, fue a donar sangre y que allí le detectaron el virus, ¿no? Él siempre hablaba de eso, de que eso se le había inoculado. Ya. El recuerdo de un personaje que abrió muchos mundos desconocidos hace 20 años. Tú estuviste una vez en su estudio, que curiosamente coincidió con que el momento en que nosotros le estábamos haciendo una entrevista, ¿verdad? Ayer me dio muchísima rabia porque me enteré en ese momento. Fíjate, fue en un descanso, el otro día cuando lo habíamos traído, que lo estábamos para preparar el programa, luego miré las notas que tenía, ¿no? Y fue en su programa, que estamos ahí viéndolo, y en uno de los descansos, bueno, en el momento del informativo de la 1 de la madrugada, salió a tomar un refresco, salimos todos, y estaba allí, creo recordar, que Antonio Rivera y el profesor Fassman. Y él le comentaba a Rivera: fíjate que me acaba de entrevistar, y esta noche precisamente Miguel Blanco para el Espacio en Blanco. Qué curioso. Y yo en ese momento digo: me cachis a ganar, ¿no? Estoy aquí y no lo puedo grabar. Ahí está un poco el recuerdo hacia Andreas Faber-Kaiser que hemos querido tener esta noche. Ramón, gracias por estos ecos del Espacio en Blanco, por este recuerdo, y sobre todo que sirvan estos minutos para rendir homenaje a ese hombre que nos abrió las puertas del mundo desconocido. Un buscador infatigable, Miguel, como tú sabes, que le conociste, honesto, algo hermético. Sí que es cierto que era una persona muy reservada, pero un investigador valiente, ¿no? Sí, señor, rompedor y valiente. Hay una página web, www, creo que es Andreas Faber-Kaiser, no recuerdo la página, andreasfaberkaiser.es.com. Hay una página que dirige su hijo Sergi, sí, que es andreas.faber.cat. .cat.
Bien, si queréis más información acerca o conocer, si no le conocéis a este individuo, ahí están algunas partes de ese mundo desconocido de esa revista con la aportación que hizo y algunos otros recuerdos. Ramón, gracias. Tenemos muchos temas pendientes. A mí también me llegan ecos de gente que quiere que recuerdes, saques cosas del recuerdo. ¿Dónde se puede conectar contigo? Pues a través de espacioenblanco@rtv.es o bien Misterios de las Ondas, Ramón Álvarez @misteriosdelasondas.com. ¿Vuelve a repetirlo? Ramón Álvarez, todo junto, Ramón Álvarez @misteriosdelasondas.com. Gracias, Ramón. Estamos en contacto y seguimos recuperando recuerdos para no olvidar lo que ha sido este mundo del misterio. Y nuestro recuerdo y homenaje a Andreas Faber-Kaiser esta noche. Un recuerdo fuerte para Andreas y para ti, Miguel. Un beso de todos los oyentes. Sí, gracias por todo. Gracias a ti. ¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Déjele marchar. No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto? Sí. Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? ¿La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado? En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie. Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos? Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas. Déjele que se vaya, por favor. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Y seguimos adelante, vamos a la actualidad. Hay una extraña moneda que se llama Bitcoin. Está, como digo, actualidad en estos días. Nuestro compañero David Martín nos ha preparado un informe. Los pilares de la Bitcoin sufren un nuevo golpe. Mt. Gox, que llegó a ser la primera casa de cambio virtual de esta moneda con casi el 80% de todas las transacciones, anuncia que cierra durante al menos un mes y deja a 900.000 clientes en todo el mundo sin acceso a su dinero. La compañía, que ha perdido 3/4 partes de su cuota de mercado en pocos meses, explica el cierre por un fallo en sus sistemas que ha permitido, dice, que varios hackers hayan hecho desaparecer casi 750.000 bitcoins, el 6% de todas las monedas en circulación, al cambio unos 300 millones de euros. No es para abuelitos ahorradores, asegura uno de los responsables de la moneda virtual en Alemania, y quien la compra, dice, tiene que saber dónde se está metiendo. Los que han seguido hasta ahora, meses y meses tras los problemas que estaban dando, estaban cometiendo una imprudencia. En las últimas semanas se está hablando mucho sobre el tema que tratamos a continuación, y casualmente aquí en Espacio en Blanco ya dedicamos unos minutos hace meses a hablar de esta cuestión. Por aquel entonces nadie podía prever que el fenómeno de Bitcoin llegaría a ocupar tantos titulares como lo está haciendo en la actualidad, y sin embargo las noticias se acumulan, los rumores no dejan de invadir los medios de comunicación y las teorías de la conspiración acerca del destino de esos 300 millones de euros desaparecidos de las arcas de Mt. Gox proliferan, cómo no, a través de Internet. Las preguntas en torno a este asunto no son pocas. ¿Estamos ante la primera gran estafa económica en territorio digital? ¿Cómo funciona esa extraña moneda? Pero la que los más profanos en el mundo de Internet puede que se estén haciendo. ¿Qué pasa con Bitcoin? Vamos a descubrirlo.
Como escuchábamos hace unos segundos en la crónica de los compañeros de Televisión Española, toda esta polémica empezó el pasado mes de febrero, cuando una entidad, de la que pocos habían oído hablar hasta entonces, se iba a la quiebra. Se trata de Mt. Gox, una compañía de intercambio de Bitcoin que llegó a controlar el 70% de las transacciones realizadas con esta moneda. Claro está, el cierre de un portal encargado de regular los movimientos de una divisa invisible y descentralizada es más sencillo que la caída de una entidad bursátil o bancaria corriente. Simplemente la web dejó de estar activa. Sobre una pantalla en blanco se resumía en 2 líneas la información que hemos escuchado y 300 millones de euros pasaban a estar en paradero desconocido. A partir de aquí estamos asistiendo a una auténtica guerra de acusaciones entre los responsables de esta entidad, que no se han caracterizado precisamente por la claridad de sus explicaciones, y los hackers. Estos últimos, precisamente, acusan a los responsables de la web de tener aún acceso a toda esa riqueza desaparecida. Y así lo han hecho saber, al menos hackeando el blog de Mark Karpeles, responsable de Mt. Gox, y colgando en él una lista de movimientos de su empresa en la que llama la atención un desfase interesante. La cantidad real acumulada en la cuenta de esta página sería de 950.000 Bitcoin, 100.000 Bitcoin superior a lo que ésta anunció que había perdido. Algunos expertos que han tratado de calcular el valor del cambio de Bitcoin, algo bastante complicado, por otro lado, cifran este dato en la actualidad en el entorno de los 120 euros. Ahora bien, aunque esta cantidad puede ser desorbitada, o al menos parecerlo, hay que tener en cuenta que el valor máximo alcanzado por esta moneda ha sido de casi 900 euros. Los usuarios cuyo dinero ha desaparecido no pueden reclamar a los tribunales, ya que esta divisa no está reconocida por ninguna entidad bancaria. Es, por así decirlo, el robo perfecto, y aunque las aguas parecen estar tranquilas, al menos de momento, la tormenta de Bitcoin no ha hecho más que empezar. Una tormenta que ya se ha cobrado víctimas. De hecho, en buena medida, por lo que vamos a contar, ha sido por lo que hemos querido recuperar todo este asunto de la moneda de Internet. Autumn Radke, de 28 años y directora de un portal web de intercambio de Bitcoin, aparecía muerta en la mañana del 27 de febrero en el interior de su vivienda. Aparentemente, todo parece indicar que se trata de un caso de suicidio, aunque hay versiones que apuntan a todas las hipótesis. De hecho, Radke era responsable de First Meta, como decimos, una página dedicada a operar con esta moneda para que los usuarios pudieran realizar sus intercambios de una forma segura. Una página que por otro lado ha sufrido serias pérdidas en el último mes, al igual que Mt. Gox, pero cuyos pésimos resultados habrían sido, supuestamente, inadmisibles para una persona completamente obsesionada con Bitcoin, que por ejemplo, publicaba con frecuencia en su perfil de Facebook historias de todo tipo sobre las bondades de esta moneda, y que había llegado a impulsar la creación de la primera tarjeta de crédito virtual para pagar en Second Life. ¿Pero qué agentes operan en este mundo lleno de secretos de la economía de la red? Es todo un misterio. De hecho, al no estar aseguradas, las entidades que sufren robos, siempre en forma de ataques informáticos, se ven obligadas a echar el cierre. Ha sido el caso de Mt. Gox, según sus responsables, claro está, como también ha sido de Flexcoin, una enésima web bancaria de Bitcoin que ha anunciado el hurto de todas sus reservas monetarias, valoradas en $500,000 euros. Una cantidad ahora en manos desconocidas y que ya nunca podrá recuperarse, al menos por medios tradicionales. La paradoja en todo este caso es muy sospechosa. Por un lado, los gobiernos de medio mundo y las entidades bursátiles desaconsejan el manejo de Bitcoin por motivos evidentes. Y por otro, estas noticias están haciendo que los usuarios de Internet se interesen aún más por una moneda descentralizada que, como vemos, no ofrece ningún tipo de garantía.
¿Por qué ese interés de los agentes de la web por mantener la confianza en Bitcoin? ¿Quién sale ganando de todo esto? Las respuestas a estas preguntas es de esperar que acabemos conociéndolas en los próximos meses. Mientras tanto, tenemos entre manos un asunto verdaderamente turbio que, de trasladarse al mundo físico, sin duda monopolizaría todas las informaciones de los medios. Cientos de millones de euros desaparecidos, estafados y robados, aparentes suicidios, usuarios invirtiendo cada día, con más interés, en un mercado sin garantías, ausencia total de organismos reguladores. La conspiración en la red está más viva que nunca. Y por hoy terminamos y hablamos del mundo de los celtas, adelantándonos a esa fiesta de San Patricio, la fiesta de los celtas y de los herederos. Ojalá hayáis disfrutado. La semana que viene más nos vamos hacia otros mundos y teníamos un concurso. Los ganadores han sido Yaubida Rey, Zoe Élez, Yaubida Rey de Santander, Zoe Élez del Facebook, José Ángel Baños de Murcia, Eladio Pérez de Logroño y Tino Sarrión de Madrid. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese pequeño regalo del Espacio en Blanco. Gracias por la escucha y por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Estamos en EGM, así que si os preguntan por ahí, decir que nos escucháis. A ver si aparecen esos oyentes desaparecidos, que es un misterio que estamos tratando de resolver. Feliz semana, os dejamos con algo de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en 7 días. Cuidado. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.